día para todos, amada familia del Centro Cristiano. Esta mañana de forma muy particular desde casa para llevarles la palabra de edificación y también a todos aquellos que por este medio nos sintonizan, pues queremos hacerle llegar nuestro saludo solidario y abrazo fraterno a la distancia, declarando que la gracia y el favor de Dios le respalde siempre en todo y que en medio de estos tiempos críticos y situaciones un tanto adversas puedan ver el favor de Dios manifestado en sus vidas, la gracia de Dios expresada en cada circunstancia y saber que los planes del Señor hacen posible que su protección y su provisión sea una realidad en cada uno de ustedes, en sus familias y en todos los aspectos de su vida. Queremos compartir una palabra de edificación y afirmación, creyendo que el Espíritu Santo va a inspirar en nuestras mentes y corazones el entendimiento de la verdad en Cristo y hacernos tener una actitud de fe en la victoria que ha sido dada para nosotros en Cristo Jesús. Y cabalmente tomando una declaración que el apóstol Pablo nos hace, 2 de Corintios capítulo 2, verso 14, él dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Luego él en la primera carta de Corintios también en el capítulo 15, verso 57 dice también nuevamente: mas sean a Dios dadas gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Note usted cómo el apóstol reitera en estos dos pasajes una actitud agradecida ante la vida y una confianza real a Dios, porque en cada circunstancia puede saborear la victoria, a pesar de cualquiera que sea la situación que él tuvo que enfrentar. ¿Qué fue lo que llevó a que Pablo tuviese esa actitud de fe, de confianza y de victoria ante la vida? Pues que él podía saber cuál era el proceso de Dios, que en los planes que tenía con su vida le había llamado a participar de esa herencia eterna. Esa actitud fue el procedimiento que él mantuvo para tener en cada situación particular la certeza de que había una intervención soberana de parte de Dios en su vida y le haría salir victorioso a pesar de cualquiera que fuese la circunstancia. Es ese estado de ánimo que expresaba en cada manera de operar la certeza de que Dios iba trabajando en su vida para llevar a cabo sus planes. Lo importante por eso para Pablo y para nosotros es entender que no es lo que nos pasa, sino cómo lo pasamos. Es decir, no es la actitud que ocurre o la situación que ocurre en nuestra vida, sino la actitud que asumimos ante la vida para ver estas circunstancias desde la perspectiva de Dios. Y la manera como uno encara el proceso es lo que va a determinar su producto. Cuando estamos confiados de que Dios en cada asunto de nuestra vida entreteje circunstancias que a veces son impredecibles, pero sabemos que su propósito ya está determinado y cumplido para nuestro favor. Por eso no es suficiente solamente quererlo, sino saber hacerlo y emprender la respuesta adecuada ante la situación que nos ocurre. Nuestra actitud, nuestra confianza es lo que decide que nosotros hemos de proceder y cómo hemos de entonces encarar los asuntos que están llegando a nuestra vida. Muchas veces la vida se nos torna un poco compleja por asuntos que no están en nuestro control o circunstancias que no habíamos previsto que ocurrieran. Pero desde el punto de vista de la soberanía de Dios y de sus planes para con nosotros, podemos estar confiados de que la victoria está garantizada
por causa de que su plan en nuestra vida no se ha terminado. Y mientras su propósito determine que sus planes se deben realizar y cumplir en nosotros, seremos preservados en cualquier circunstancia. La vida de victoria es aquella que nosotros asumimos de la victoria que Cristo nos ha declarado. Pablo asegura que en todo somos más que vencedores. Partiendo de esa actitud victoriosa es que nosotros podemos enfrentar las dificultades de la vida. Mientras cada día vemos el desarrollo de estas circunstancias y cómo asuntos se tornan críticos, vemos la misericordia de Dios y cómo sus ojos contemplan la tierra para favorecer a los que han sido escogidos en su propósito eterno. Y cuando a veces no son los resultados que esperamos los que estamos viendo, no obstante sabemos de que Dios siempre todo lo redundará para nuestro bien. Y no necesariamente las cosas nos tienen que salir bien, pero lo importante es saber de que Dios nos ha garantizado que su final siempre será el más seguro. Cuando uno observa a todos esos hombres que estuvieron caminando en el plan de Dios y en cada etapa de su vida, en sus distintas geografías y situaciones que tuvieron que afrontar, fue decisivo que ellos tuviesen esa actitud de fe. David pudo decir en el Salmo 34, bendeciré al Señor en todo tiempo. Note usted, en todo tiempo. No dijo si eran días buenos, circunstancias favorables, sino que él determinaba más bien que el tiempo era el oportuno y no eran las circunstancias las que definían el momento que él tenía que vivir, sino la posición que tenía en el plan de Dios para su vida. Dice, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, lo oirán los mansos y se alegrarán. Cuando uno tiene una declaración de fe, porque tiene un conocimiento de lo que Dios ha hecho y hay esa convicción, entonces puede haber una confesión de victoria. Así como lo afirmó el mismo profeta Habacuc, aunque la higuera no florezca, la vid no haya fruto, falte el producto del olivo, sean quitadas las ovejas de la majada, no haya vacas en los corrales, él está viendo circunstancias también de necesidad, de escasez y momentos adversos, pero él dijo, aunque esto ocurra, eso no me resta la confianza de que mi provisión no depende de la agroeconomía de mi país o del lugar en que yo estoy, sino que la fuente de mi provisión es el Señor, que es mi fortaleza, el cual hace mis pies como sierva y en las alturas, o sea, por encima de las realidades presentes, tenemos una posición permanente y victoriosa dada en Cristo, donde sentados en su victoria y gozando de su obra completa, podemos estar confiados de que nada nos ha de faltar. Era también la misma convicción que tenía el patriarca Job cuando pudo entender que en medio de todo aquello que iría a ser probado como oro, saldría de ese fuego purificado, y él dice, y sabemos que el nombre del Señor será exaltado. Esa actitud de victoria es la que necesitamos aprender independientemente de las circunstancias que nos rodean. Victoria es lo que nos va a dar firmeza para no retroceder y no caer en desespero, en angustia, en temor o en dudas que nos apartan de lo que Dios ha definido para nuestra vida. La firmeza es lo que nos va a dar la constancia y saber que en medio de todo aquello que para nosotros no hay control, Dios soberanamente está operando a nuestro favor. Esa convicción interior que viene de la fe y de la confianza y del conocimiento de lo que tenemos, de lo que la palabra de Dios declara a nuestra vida, es lo que hace que seamos fortalecidos y creyendo que los planes de Dios que se han
preparado de antemano para nuestra vida serán fieles y verdaderos porque han nacido de un propósito eterno que Dios ha definido para con nosotros en Cristo Jesús. Allí es donde podemos saber, como dijo Pablo, que Dios quiere que en todo lugar manifestemos el olor de su conocimiento. Ese es el olor de vida, ese es el olor de la victoria, ese es el olor que procede de aquella fragancia de gracia que emana de un espíritu sereno, de un corazón apaciguado y confiado en la realidad de lo que Dios es y de lo que Dios hace a nuestro favor. Y allí es donde se marca la diferencia en medio de todos estos ambientes tóxicos y todos estos sistemas de temor, de angustia, y en medio de aquella incertidumbre, precisamente esa fragancia y ese perfume de vida exhala del corazón de aquellos hijos entendidos que pueden respirar con confianza la seguridad que Dios ha determinado para nuestra vida. Y a pesar de las adversidades, tener una actitud de victoria y de confianza en Dios. La vida del apóstol Pablo nos da un ejemplo y se convierte en un referente que nos va a dar la confianza de que Dios traerá a nuestra vida también su gracia y su favor. Este hombre que pasó por circunstancias complejas, por situaciones también muy difíciles, en 2 de Corintios capítulo 4, versos 7 al 10, él nos narra una serie de circunstancias y acontecimientos que llegaron a su vida. Muchos de ellos eran impredecibles, no estaban presupuestados dentro de los planes que él podía controlar, pero él dijo que en medio de eso tenía la seguridad de que había un tesoro precioso contenido en un vaso de barro, su vida humana frágil. No obstante, era enriquecida por aquello que había sido depositado por la gracia de Dios en su interior. Y dice que eso era posible para que la excelencia fuese del poder de Dios y no de nosotros. Y que podíamos estar atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Podíamos vivir perseguidos, pero no desprotegidos o desamparados. Muchas veces, a veces caer derribados, pero no destruidos. Porque él sabía que podía llevar en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús manifestada en su vida, para que también la vida de Jesús se manifestara por medio de él. Qué magnífico entender aquello que el apóstol nos hizo comprender. Atribulados en todo, pero no angustiados. Muchas veces pasamos por momentos de tribulación, circunstancias como estas crean esa tribulación, confusión, pero es allí donde nosotros estamos seguros lo que dice la Escritura. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. No vamos a vivir angustiados. La angustia precisamente es la que genera desespero, la que viene de la desconfianza. Uno puede sentir estar atribulado. Es percepción de circunstancias que nos rodean, de asuntos que están fuera de nuestro control. Pero ya lo que es la angustia y el desespero es precisamente el hecho de que reaccionamos a aquello que ocurre en nuestra vida y que está fuera de nosotros porque no tenemos claridad de lo que ha ocurrido dentro de nosotros. Por eso era que Pablo decía que ese olor de vida se expresaba y que podía llevar en su cuerpo las marcas de esa obra perfecta de Cristo y cómo la vida de Cristo se iría a expresar en medio de esas situaciones difíciles. Él dijo que podíamos estar en apuros, pero no desesperados. También el apuro viene a crear en nosotros perplejidad y genera en nosotros ciertos aspectos de incertidumbre, ¿por qué no? Algunos temores frente a circunstancias
que están al presente y al futuro que no sabemos resolver. Es decir, puede haber algún apuro de orden económico, de orden familiar, de orden físico. Lo que no puede haber es desespero. Ya es el hecho mismo de que hay en nuestra vida una perturbación en la cual no tenemos la seguridad y la certeza de que Dios tiene control de lo que ocurre en nuestra vida. El desespero es lo que lleva a que la gente reaccione en forma irresponsable, tal vez en un asunto de reacción a la necesidad, pero no en dirección a lo que es su realidad. Dijo Pablo también que podíamos estar perseguidos, pero no desprotegidos, no desamparados. Él enfrentó en su vida muchas situaciones de esta naturaleza, perseguidos por los de adentro, por los de afuera, persecuciones religiosas, persecuciones algunas de orden grave que atentaron contra su vida misma. Pero lo que él estaba seguro era que nunca iba a vivir desprotegido ni tampoco desamparado. El Señor iría a ser su cubierta, vería la gracia y el favor de Dios haciendo muro de fuego alrededor de él, y no importa los dardos de fuego del enemigo lanzados contra su vida, jamás podría él caer derribado, destruido. El mismo Señor nos advirtió que vendrían circunstancias de aflicción, que en el mundo tendríamos estos momentos de persecución, pero nosotros íbamos a estar seguros de que Él nos daría la victoria y que Él sería para nosotros protección, provisión y cuidado todos los días hasta el fin del mundo. Creemos que todo aquel hijo de Dios, fiel al plan de Dios, que se mantiene firme en esa gracia, va a ser protegido, preservado y provisto en todo lo que sea necesario para salir de su apuro y de su situación adversa. Pablo también dijo que podíamos a veces vernos derribados, como que a veces caemos, pero lo que no íbamos a estar es destruidos, deshechos. Ese elemento de estar derribado es que probablemente hay un traspiés, algún asunto que pueda llevarnos a desfallecer, pero nunca vamos a estar destruidos. La Escritura dice que aún el justo puede errar, caer 7 veces, pero vuelve a levantarse porque la mano poderosa y la gracia de Dios le sustenta y le recupera para que sus planes se cumplan en su vida. Por eso David también nos enseña que por el Señor son ordenados nuestros pasos y que Él es el que dirige, que Él es el que aprueba nuestro camino, y que cuando el justo cayere no quedará postrado, destruido y deshecho para siempre, porque el Señor lo sostiene, Él lo guarda, Él lo fortalece, Él le levanta con su mano poderosa. Aquí es donde, bajo esta perspectiva que el apóstol Pablo nos enseña para tener una actitud de fe, de confianza y de agradecimiento a Dios en las circunstancias adversas de la vida, y cómo desde la victoria en Cristo nosotros podemos también manejar estos asuntos críticos, es que nos concentramos en la esperanza final, en aquello que detrás de esto está escondido. Y durante los momentos oscuros, situaciones de nuestra vida que a veces no sabemos controlar, es importante recordar lo que el apóstol Pablo nos dice, que a los que son amados por Dios, viven en el propósito de Dios, todo aquello que aparentemente es adverso terminará a la postre para nuestro bien. Esta verdad maravillosa e inmutable sigue vigente para cada uno de los hijos de Dios en cada tiempo y circunstancias. No ha sido ni la primera ni será la última de estas situaciones críticas que surgirán en el mundo. En el mundo que es parte del sistema, pero el mundo que es parte del planeta, vamos a encontrar situaciones naturales que serán adversas, complejas y difíciles. También
por el sistema corrupto de un cosmos dirigido por hombres perversos cuyas políticas sucias y sus planes oscuros generan también perturbación en el desarrollo de las sociedades. Nosotros sabemos que en ese mundo Jesús nos habló que en el natural o en el cósmico tendremos aflicción, pero Él ha vencido y nos ha hecho a nosotros más que vencedores. El apóstol Pablo dice, no desfallecemos, aunque sabemos que nuestro hombre interior se va, nuestro hombre exterior, esta parte física, esta parte humana, se debilita, se desgasta y enfrenta también el deterioro natural. No obstante, en nuestro ser interior hay un incremento de la vida en Cristo, hay una manifestación más abundante de su gracia y podemos ver una renovación continua. Dice que de día a día se renueva, se fortalece, se rediseña ese aspecto de la vida en Cristo y que produce que en medio de cualquier aflicción se genere una expresión mayor de ese eterno peso de gloria que vive en nosotros y que sobrepasa toda circunstancia, porque no es comparable esta leve tribulación con este eterno peso de gloria. Porque nosotros estamos concentrados no en las cosas que se ven, que son temporales, físicas, y que estas cosas movibles serán removidas para que queden las inconmovibles, las invisibles, las que pertenecen al reino eterno en el cual nosotros hemos entrado para disfrutar la gracia de Dios y poder reinar en vida. Amados, los planes de Dios con nosotros siempre serán mayores que nuestras circunstancias y muchas veces las desilusiones de la vida y aquellos elementos que a corto o largo plazo cada uno enfrenta jamás han de quitarnos a nosotros la confianza de esa victoria plena en Cristo. El apóstol Pedro, por otra parte, también nos recuerda y exhorta a los creyentes a mantenerse firmes en medio de la tribulación y que confiados en cualquiera que sean las circunstancias, ciñendo los lomos de nuestro entendimiento. Es decir, que es nuestra forma de entender las circunstancias de la vida, porque conocemos el plan de Dios con nuestras vidas, lo que nos dará esa actitud de confianza y de fe, sabiendo que es precisamente esa esperanza gloriosa y bienaventurada que se ha de manifestar en cada uno de sus hijos. Por eso, sabemos que en medio de todas estas situaciones que aparentemente algunos llevan a desilusionar, a poner en dificultad, en temores, en angustia, sabemos que la misericordia y la gracia de Dios siempre será más que suficiente para sostenernos y para guardarnos. Creemos con todo nuestro corazón que los planes de Dios en nuestra vida seguirán vigentes y que las circunstancias que ocurran fuera de nuestra vida jamás van a ser mayores que el plan y el propósito de Dios en nuestra vida. Es el entendimiento de esta realidad, de nuestra vida en Cristo. No es una vida en crisis. Jamás la existencia temporal y los momentos que ocurran van a llevar a quitar de nosotros la realidad de lo que en Cristo ha sido manifestado. Es el entendimiento de esta verdad. Es aquí precisamente donde esta palabra de gracia y de vida lleva a que los entendidos asuman esa actitud de fe. Ese es el momento donde se manifiesta en nosotros esa fragancia de victoria y se hace manifiesto el olor de su conocimiento. Que Cristo sea conocido a través de todos aquellos que le conocen
y que podamos ver que esto que aparentemente se convierte en un encierro, para nosotros es un despliegue de gracia y de vida, donde cada creyente recupera ese sacerdocio, donde hemos de ver hogares fortalecidos y matrimonios enriquecidos en la gracia de Dios, donde el conocimiento de la vida de Cristo hace que esa atmósfera de su hogar se llene de la victoria y de la confianza y de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Que no importa cuál sea lo modesto o sencillo de su casa, lo importante es la fragancia de vida que se vive en su hogar. Que sus hijos puedan ver la expresión de una fe genuina, de una actitud de victoria y de una confianza de gente que hace conocer a otros la realidad de Cristo en nosotros, que es nuestra esperanza de gloria. Que la gracia y la paz de Dios llene sus vidas y que cada uno de ustedes reciba del Señor una dosis suficiente de su misericordia cada día. Sabemos que es inevitable el afán de cada día, pero lo que es más glorioso, que la misericordia de Dios será nueva cada mañana. Cada día hemos de ver esa expresión que desde el trono de la gracia emana para sus hijos la fuerza necesaria para ser cada uno de nosotros afirmados, fortalecidos, perfeccionados en Cristo Jesús. Oro que sus vidas, familias, hogares reciban en su espíritu el enriquecimiento de parte del Señor, pero también la provisión maravillosa de un Dios que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. De ese Dios que sustentó en el desierto al pueblo de Israel, es el que también hará posible que para cada uno de nosotros, y mucho más bendecidos en Cristo y por Él provistos de toda abundancia de paz y de bien, nada nos ha de faltar. Seguridad y confianza de que bajo este cielo abierto y la abundancia de su paz en nuestras vidas nos ha de sostener. Padre, yo oro en el nombre de Cristo Jesús, que cada una de las familias y hogares que nos escuchan y que por este medio reciben una palabra de confianza, en sus corazones, Señor, haya seguridad y ningún temor, ninguna angustia perturbe sus mentes. Sean rodeados como nunca antes de la gracia y de la paz de Dios. Sabiduría, inteligencia espiritual para proceder en medio de estas circunstancias adversas. Y sabiendo que el plan de Dios se completará en sus vidas, serán protegidos, serán prosperados, serán enriquecidos. Señor, que su aspecto físico, su salud, sus finanzas y sus familias experimenten de una manera providencial y soberana la misericordia y la gracia de Dios. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento guarde sus mentes de cualquier confusión, desespero y angustia. Guarde sus corazones de cualquier duda y temor y puedan ver en ti la victoria que ha sido dada en Cristo Jesús siempre. Bendecidos. Buenos días, gracias a Basilio Patiño por compartir con nosotros ese consejo de la palabra de Dios. Y somos afortunados en nuestra congregación de contar con su aporte continuo en la edificación de los hijos de Dios. Pues hoy les saludo desde casa, desde donde hemos estado realizando nuestras labores, como la gran mayoría de aquellos que vivimos en esta ciudad y en muchas otras partes del mundo, en donde se ha girado órdenes de permanecer en casa y no reunirnos con grupos de personas para que no se propague esta pandemia. Quiero dar instrucciones para aquellos que son de casa y que son parte de nuestra congregación, instrucciones de lo que estaremos haciendo durante los siguientes días. Primero, que cada persona en este tiempo se una, haga lo posible por estar unido en alguno de los grupos discipulares que están llevando a cabo las reuniones
a través de medios, a través del internet, en este tiempo que aunque estamos aislados en cuerpo, no lo debemos estar en el espíritu. Por lo que si tú nos estás viendo y deseas ser parte de uno de estos grupos que durante la semana tienen una enseñanza y comparten la vida de Cristo que fluye de nuestras vidas y también de nuestras vivencias. Así que únete a uno de estos grupos. Si deseas saber cómo ser parte de uno de ellos, puedes escribir un correo electrónico al pastor Jaciel. Su correo es Jaciel con doble S, JASSIEL, @centrocristiano.org. También puedes llamar por teléfono, dejas un recado en la grabadora, das tus datos para que te contacten. El teléfono a llamar es el 713-697-2457 que aparece en la pantalla, y cuando te conteste la grabadora pones específicamente la opción Jaciel y ahí dejas un recado para que te contactemos y podamos nosotros darte instrucción de cómo ser parte de nuestros grupos. En segundo lugar, la guardería de nuestra academia, la Academia Alfa y Omega, va a estar abierta a la guardería. Hay muchas mujeres que están trabajando en esas labores que se han catalogado como esenciales, donde es importante que no dejen de trabajar. Personas que trabajan en hospitales, trabajan en supermercados, trabajan en sitios que son esenciales para la vida. Y por lo cual, si tienen hijos pequeños, requieren dejarlos en algún sitio. Tenemos la opción durante estos días que ustedes pueden también ser parte de este servicio. Pueden tener la opción de que sus niños estén siendo cuidados, y este programa es para niños desde bebés hasta los 5 años de edad. Si necesitas información, puedes llamar al teléfono que aparece en pantalla, el 281-433-0912, o también puedes llamar al 713-742-6726. Ambos teléfonos aparecen en pantalla para aquellas madres que necesitan el servicio de guardería durante estos días. Muy bien, también estamos llevando a cabo un programa apoyando a familias que están en necesidad. Esta semana el pastor Jaciel con algunos voluntarios estuvieron repartiendo despensas de comida para personas que han perdido su trabajo o familias que están en necesidad. Y el plan es que esta semana se vuelva a repetir, que lo volvamos a hacer. Por lo cual te estamos animando a que participes con algunos alimentos que puedas donar para esta causa. En este tiempo de necesidad, queremos pedirte que nos ayudes a ayudar. Lo puedes hacer con tu donación de comida, o puedes también hacer tu aportación en dinero a través de PushPay. Aquí en pantalla aparecen los datos de cómo tú puedes aportar, o también puedes enviar un cheque. Los datos que aparecen en pantalla, ahí aparece un P.O. Box en donde tú puedes enviar, ya sea a través de cheque, tu aportación, o lo puedes hacer a través de PushPay. Queremos solicitarte en este tiempo de necesidad, ayúdanos a ayudar en este tiempo de crisis. Bueno, mientras las cosas no cambien, vamos a seguir a través de los medios comunicándonos con todos ustedes, manteniendo la comunión con los hijos de Dios a través de los medios. Esta semana tendremos conexión todas las noches a las 7 en punto, hora del centro, o sea, hora de Houston. A las 7 en punto, alguno de los ministros que son parte de la red Rema estará participando, aportando, edificando, dando una palabra de aliento y de vida de la manifestación de Cristo. Por lo tanto, te animamos a que todas las noches a las 7 en punto puedas conectarte a través del Facebook. Puedes hacerlo conectándote al Facebook de Centro Cristiano, o a través de Facebook
de la manera como nos estás viendo en este momento. También seguiremos con los grupos discipulares, como ya lo hemos dicho, a través de las casas, reuniéndose, pero no físicamente, sino grupos más pequeños, estando en comunicación a través de los medios electrónicos. Y también los domingos, como el día de hoy, a las 11 de la mañana, hora central, a las 11 de la mañana, hora de Houston, estaremos también dando una instrucción, una enseñanza de las Escrituras para todos aquellos que nos quieren acompañar. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Queremos pedirte que aproveches tu tiempo, que seas productivo. Tú eres bendecido en Cristo. Tenemos toda bendición espiritual que Él ya nos ha dado por nuestra herencia en Él. Gracias. Buenas tardes.